Ingrid Urgeyes, Urgeyes, que la Urgeyes. canción, pues es que acá uno con los apellidos, Ingrucha para los compas. que ya es pues acá una fiel acompañante de acá de pie de página, que está en la mesa roja los lunes, está en todos los programas. Hoy nos hace el favor de acompañarnos. Ella es abogada y analista política y vamos a platicar hoy, Ingrid, sobre varios temas. Así que esperemos estés con tiempecito. Bueno, ¿cómo estás, Ingrid? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Me pueden decir Urgeyes, Urgüeyes, Urgueyes, Ingrucha, como ustedes quieran, no hay ningún problema. Lo único que les pido es que no me digan doctora porque eso no me gusta. No, mil gracias por la invitación y pie de página mi casa televisiva, como dicen los famosos. Así Ah, que encantada de estar acá y sí, bueno, tenemos tiempo, no hay problema. Tenemos hartos chismes que desentrañar. Me encantó la cápsula, no sé si la vieron ahí mientras estaban, pero estuvo graciosa. muchas gracias, Ingrid. Oye, pues me gustaría preguntarte, después de este anuncio ya del gabinete, de esta segunda parte, ¿qué mensaje tú crees que manda Claudia Sheinbaum, ¿no? Tanto con la primera parte y esta segunda entrega respecto al contexto político, ¿no? En un nivel global en el que tú eres analista experta, ¿qué mensaje es el que tú crees que manda Claudia con estos nombramientos que pareciera que pues quieren dar certeza de algo? Cómo lo notas tú? Bueno, un poco lo que pasó con los nombramientos anteriores, ¿no? Yo creo que aquí lo interesante va a ser leer políticamente cada paquete de nombramientos. Me da mucha risa que sean como paquetes de nombramientos, porque en Chile se hace una sola vez y no hay tanto, digamos, no hay tanta cosa, pero aquí cada semana tenemos paquetes. Y yo siento que cada uno de estos grupos, claro, representa un mensaje para ciertos también grupos, ¿no? El primero que vimos, que fue bastante, si uno lo analiza, es bastante particular, porque reúne precisamente a personas de una edad bastante mayor, creo que el menor tenía como, no sé, 60 y tantos años, así para arriba, gente que tenía además mucha experiencia, dentro de las cuales habían incluso tres ex cancilleres, y personas incluso como de una izquierda que es más centro, que es más centro derecha, como Marcelo Ebrard. Me da la sensación a mí de que ese paquete de nombramiento fue directamente para calmar los mercados y calmar a las élites económicas y todo este escándalo post elecciones que tenían, digamos, los empresarios, ¿no? Había bajado el peso, estábamos como con ciertos problemas de crisis que generan ellos mismos. Entonces, claro, tenía mucha lógica que los nombramientos fueran de personas que generen esa confianza, sobre todo que Marcelo Ebrard quedó ahí al frente de economía, entonces, claro, es alguien que no es un radical de izquierda ni mucho menos, entonces uno dice, bueno, aquí los mercados van a estar muy tranquilos con alguien como Ebrard manejando ese asunto, pero también muchos ex cancilleres, y uno dice, bueno, ahí tiene que ver con la situación geopolítica compleja que se viene en los próximos años, sobre todo porque probablemente la elección norteamericana va a salir Trump. Entonces, necesitamos mucha ayuda en términos de relaciones bilaterales. Y el de hoy es bastante diferente que el anterior. Es como que fueran paquetes literalmente súper distintos en términos de las edades, en términos del perfil de los nombramientos. También me gusta mucho que hayan más mujeres, son 3 mujeres de 5 nombramientos. Eh, y esa disminución del promedio de edad también me parece que también va como un poco a dar la señal de que no van a ser, el primer paquete no va a ser la mayoría ni la tónica del gobierno de Claudia Sheinbaum. No es que Claudia Sheinbaum va a gobernar con puro izquierdoso fifí de 60, 70 años, sino que también hay otros perfiles que son posibles. Y yo diría, si me preguntan como por una palabra para definir políticamente este gabinete, yo hablaría más de quizás continuidad, en el sentido de dar un mensaje que tiene que ver con que por mucho que muchos analistas han estado diciendo que Claudia va a ser de otro perfil, que el primer paquete de designaciones y nombramientos es más profesional que el de López Obrador y que ella tiene un perfil de clase media letrada mucho más profesional, pese que están con toda esa diatriba, digamos, de sacarla o de distanciarla de AMLO. Yo siento que este nombramiento es como, espérense un poco, acá hay continuidad, acá hay un solo proyecto.
porque muchos de los nombramientos son personas que ya venían trabajando en la función pública de antes. No vemos casi a ninguna sorpresa eh, en términos de personas que vengan, digamos, como de otros espacios. Y en ese sentido uno pudiera decir aquí hay una continuidad, aquí hay, digamos, puestos de gente que por supuesto tienen el currículum suficiente, pero también cuentan con la confianza, ¿no? Porque hay gente que ha trabajado antes para la 4T, o sea, que viene en la función pública, no es gente amateur o que vaya a saber uno de dónde sale, ni tampoco es gente como Marcelo Ebrard, o sea, sí hay otro perfil acá, es un perfil diferente. Me faltó Gatell, yo soy como la viuda de Gatell, me reconozco viuda de Gatell porque yo sé que no lo iban a nombrar, era imposible, yo sé que ahí hay cosas que son irreconciliables, pero como lo vi en la gira de la de hoy, yo dije, bueno, en una de esas algo le cae a Gatell, algo, está como Noroña, pero en versión decente, sin el escándalo, digamos, sin el show, Gatell es como el Noroña sin el show, pero claro, uno dice que injusto igual que una persona que estuvo a cargo, digamos, de una pandemia tan compleja y que la manejó tan bien, no tenga la recompensa de la Secretaría de Salud que uno hubiera esperado. Y ahí está, yo no lo conozco bien, al doctor Kerchenovich, eh, pero al parecer lo daban por hecho, era alguien que estaba muy cercano y que parece que no es ninguna novedad, al igual que Rogelio Ramírez de la O, que ya lo habían super mega hiper anunciado. Me parece que el nombramiento de Raquel Buenrostro es para aplaudirlo de pie, creo que ese es el gran nombramiento, que uno pudiera ponerle un highlight hoy, porque efectivamente ella es la cara de la anticorrupción, es la persona que ha estado a cargo del SAT, de hacer que esta gente corrupta pague sus impuestos, y si logró eso, bueno, puede lograr muchas cosas, ¿no? Uno tiene confianza. Y creo que queda muy bien al frente de la función pública. Creo que ese es un nombramiento súper asertivo, además mujer, además ¿no? Poderosa, porque sí logró el cometido que era muy difícil de cobrarle a estos señores. Entonces se ve más o menos perfiles interesantes. Jesús Esteva, que también es de confianza de ella, de la Ciudad de México. Edna Vega Rangel, que también ¿no? Son gente como de la confianza de Claudia, pero que también son gente de continuidad, no son personas, digamos, nuevas, ni del claudismo particular, ni que se distancian de López Obrador, ni nada de eso que venían diciendo. Entonces yo diría continuidad, unidad o algo así, ¿no? Ese es un saque muy prematuro. Ingrid, aquí te saluda Camilo Campo. Yo tengo una duda, te comentabas acerca de las elecciones que se avecinan en Estados Unidos y yo te quisiera preguntar, ¿qué tanto estas presentaciones, este paquete, estas personas, pues se alinean o no, o se salen del discurso de Estados Unidos? O sea, ¿qué lectura le podemos dar a esto? Yo creo que eso más bien tiene que ver con el primer grupo de nombramientos, porque ahí están, digamos, no solamente quien va a estar a cargo de la Cancillería, sino que también el hecho de que hayan 3 ex cancilleres te habla de que sí parece ser importante tener experiencia en relaciones bilaterales, sobre todo con Estados Unidos. México no puede tener una postura muy contraria a Estados Unidos, es la realidad. Porque tenemos demasiada frontera y muchos negocios. Acuérdense que ahora viene el nearshoring, que está de moda y que a todo el mundo le encanta decir que es la cosa más capitalista que hay, pero bueno. Pero este famoso nearshoring va a depender mucho de que hayan buenas relaciones y Trump, que es un polvorín andante y que uno nunca sabe en qué momento se enloquece y toma decisiones, va a tener que ser manejado de una manera súper inteligente, ¿no? Recordemos cómo lo manejó el presidente López Obrador en su momento, que estuvo dispuesto a hacer un montón de concesiones, que uno se cuestiona qué tan de izquierda son esas concesiones, como por ejemplo aceptarle todas esas políticas de dejar a las personas migrantes en el lado de México mientras esperaban sus juicios al otro lado, en estos bolsones de desechabilidad, como se les dice teóricamente, en estos lugares que no están aptos para la vida, pero dejarlos ahí mientras esperaban que Estados Unidos hiciera sus juicios de asilo. O, por ejemplo, toda la contención en la frontera sur, que ha sido también una cuestión que uno pudiera, digamos, cuestionar desde la izquierda, el manejo que ha tenido la Guardia Nacional allá y cómo se ha contenido las caravanas de migrantes, todo por acuerdos con Estados Unidos. Entonces, no va a ser una política en ningún caso agresiva, va a ser una política de concesiones probablemente, de aceptar situaciones que no son tan justas probablemente, y con mucha inteligencia, porque como les digo, Trump es más difícil que un demócrata. Aunque son la misma, no voy a decir la palabra, pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo.
preguntarte ahorita que hablabas de concesiones, hablemos de otras concesiones que tienen que ver con uno de los nombramientos de este gabinete, que es la Secretaría de Energía, por ejemplo. O sea, hoy, hace unos momentos, estábamos publicando una nota en pie de página sobre esta empresa china que demanda al gobierno mexicano. Bueno, no lo demanda, pero digamos, mete esta queja por lo del litio. Vimos lo que pasó ayer en Bolivia, que mucho también se puede explicar a través del litio. O sea, ¿qué papel va a jugar, por ejemplo, la energía, el tema de proteger el territorio, los recursos que puedan derivar de él? ¿Y cómo podemos evitar también que pase algo como lo que pasó en Bolivia? ¿O qué lectura puedes darnos al respecto? Uy, la guerra de los recursos naturales. O la Operación Cóndor 2, diría uno, de Estados Unidos, sobre los territorios latinoamericanos en búsqueda de minerales y otros recursos estratégicos. En este momento el litio es uno de los recursos más importantes porque acuérdense que viene todo este tema de los carros eléctricos, el desarrollo de la tecnología, entonces el litio, que además sirve para las baterías de computadores y tantas otras cosas, digamos, es un mineral súper estratégico. El triángulo del litio está ubicado abajo en el cono sur, es Bolivia, es Chile y es Argentina. En Argentina ya lo tienen porque tienen a ese títere Milei. Bolivia les conviene muchísimo la inestabilidad y Chile lo van a tener pronto porque viene un presidente de derecha. Entonces, el litio yo diría que ya más o menos lo tienen en sus bolsillos. El tema es que tiene México acá que pudiera ser interesante para Estados Unidos. Siempre el dicho que yo siempre pongo es como, dime qué recursos tienes y te diré cuánto riesgo tienes de crisis internas y de, digamos, golpes de Estado y de militares y de cosas. Y por supuesto que siempre estamos en riesgo. México siempre está en riesgo porque la alta minería es grande en México. Y si pensamos, por ejemplo, que una de las reformas constitucionales implica quitar concesiones a las mineras a cielo abierto, o sea, el fracking, o sea, una de las actividades más interesantes para las transnacionales, eso va a ser un problema, eso va a ser un tema. Yo creo que esa va a ser una reforma muy difícil de sacar. En este caso, Luis Helena González, que pusieron ahí en energía, es un economista, que al parecer es un economista de mucho renombre. Escuché a Violeta Núñez, que para mí es como el referente en el litio. Siempre hay que escuchar a Violeta Núñez cuando hay que hablar de litio. Ella hablaba muy bien de Luis Helena González porque decía que era una economista muy buena, ¿no? Que además cuenta con mucha confianza, es alguien ya aprobado, y que la Ciudad de México al parecer fue la secretaria de Finanzas, o sea, fue como una especie de brazo económico de Sheinbaum, es decir, Sheinbaum sí tiene una relación muy cercana con ella. Y si es una persona, además es interesante que sea economista la persona que va a ir en energía, porque efectivamente es un tema económico, o sea, más allá de lo técnico, ¿no? Y el tema económico tiene que ver con eso, la explotación. ¿Quién explota los recursos naturales? ¿Qué concesiones se otorgan y qué concesiones no se otorgan? En el gobierno de AMLO, una de las grandes líneas que él trazó fue precisamente recuperar el tema energético, dejar de pagarle a transnacionales por recursos energéticos que eran del pueblo de México. Y en parte estuvo haciendo ese trabajo, pero es un trabajo complejo y por eso también después viene la DEA y te acusa de que narcopresidente y te trata de sacar, de hacer todo lo posible para que no gane la 4T, porque claro que no les conviene, digamos, que México esté muy a caballo con sus propios recursos naturales e intente nacionalizarlos. Y como les decía yo, la reforma constitucional que viene es una reforma fuerte en tema minero. Y por eso, y ahí insisto, hay que escuchar bien a Violeta Núñez, que siempre nos habla del litio, porque el litio sí es un recurso muy estratégico y que sí va a ser muy importante. De hecho, ahora veía que en Bolivia, por ejemplo, sí, claro, está todo este caos ahora porque hay una guerra en la izquierda también, hay que decirlo, no es solamente la derecha, aquí lo que pasa en Bolivia, pero hace una semana Bolivia firmó un tratado con China y Rusia para permitirle explotar el litio. Y tenemos una situación geopolítica hoy de conflicto absoluto, y lo hablábamos con Ale hace una semana, ¿te acuerdas, Alejandro? Que estábamos justo hablando de esto, de que justo China se está oponiendo al G7 y ya delante de todo el mundo China está diciendo, ustedes quiénes son, no son ni el 10% de la población, no me vengan a molestar. Pero por otra parte, Estados Unidos bloquea la importación de carros eléctricos chinos porque no quiere la competencia, entonces va a necesitar producir, entonces va a necesitar litio. Y ahí agarrémonos porque ¿de dónde lo va a sacar? Entonces son situaciones que son geopolíticas, pero que van calando, calando, calando. Entonces es súper interesante el nombramiento en energía, porque efectivamente si es alguien que viene de economía y que es cercano y que está aprobada, etcétera, va a ser muy importante porque le va a tocar esa disputa.
Ingrid, te saluda Cao Serenio. Hola, Cau. Pues acá tengo esa duda ya que hablamos de esta crisis geopolítico y golpes de estados, libertades y todo eso. ¿Cuál es el mensaje que nos envía el mundo ahora con la libertad de liberación de Julian Assange? Ya que estamos hablando de eso de libertad de expresión geopolítico y todo lo que está pasando en este contexto político. Ay, se puede conectar todo, pues efectivamente, Cau. Está todo bien conectado aquí. Porque liberación entre comillas, ¿ah? Yo quiero ser muy poco triunfalista, lamento en traerles la nube oscura. Yo siempre se ríen de mí en la mesa roja porque yo soy la persona del sospechosismo. No, yo no me compro que los gringos dejen en libertad a nadie, para empezar. O sea, siempre hay una agenda, siempre hay algo, y además tal libertad es una libertad entre comillas. Es decir, ellos liberan a Julian Assange bajo la premisa de que él es culpable. Y él tiene que firmar un documento en las islas esas que no debieran ser de Estados Unidos porque están en Australia, pero bueno, esas colonias. Tiene que pagar fianza, tiene que reconocerse como, digamos, autor del delito de espionaje, que no es poco decir. Entonces, una especie como a ver, sí, hay una cuestión política que hace que Julian Assange esté saliendo en este momento, que excede a Julian Assange, por supuesto, es un mensaje de una doble, ahí les voy a un poco explicar, pero que tiene que ver con dos distintas elecciones, una en Gran Bretaña, Inglaterra y otra que tiene que ver con Estados Unidos, las dos ocurriendo al mismo tiempo, las dos con intereses en este asunto de Assange. Pero también es una libertad, entre comillas, porque ¿qué tanta libertad va a quedar puesta como en el tintero para el resto de los reporteros si te estoy diciendo, el mensaje que te estoy enviando es, si tú llegas a desclasificar información confidencial, te voy a tener 12 años encerrado y además cuando te suelte vas a ser culpable? O sea, en ningún caso están reconociendo, digamos, ni las violaciones de derechos humanos en el caso de Julian Assange, ni están pidiendo perdón, ni están asumiendo, digamos, que él no es culpable, sino que además lo tachan de culpable. Entonces es una cuestión que uno pudiera decir, le conviene a distintos gobiernos. Está la elección en Estados Unidos, con una probabilidad alta de que sea Trump el próximo presidente, cosa que a los demócratas los tiene vueltos locos, porque Biden ha ido baje, baje y baje. También lo hablábamos con Ale en su súper buen reportaje que hizo el otro día, pero ¿te acuerdas que hablábamos de que Biden iba también en caída libre, y va en caída libre o en picada, no solo por el manejo de la pandemia, la crisis interna, el neoliberalismo que está llegando a su fin en Estados Unidos porque es un desastre, cómo vive la gente, la crisis del fentanilo, la crisis de los opioides antes del fentanilo, etcétera, 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 porque es un país en el que se vive realmente mal como ciudadano, sino que además está el genocidio. Y el genocidio a Biden le ha pegado muy, muy fuerte, porque a diferencia de épocas donde necesitábamos a Julian Assange para que nos dijera que Estados Unidos es un delincuente, ahora tenemos mucha información que nos da cuenta de que Estados Unidos son unos delincuentes. Entonces es más simple la condena mundial, ¿no?, en contra de lo que está pasando en Palestina, a diferencia de lo que pasó en su momento en Irak o en Afganistán, donde sí necesitamos, en ese momento se necesitó a Julian Assange. Pero ahora tenemos ahí la información. Biden, que ya le dicen el genocide Biden, o sea, como le han puesto el mote de genocida, que además es un señor que anda saludando a las moscas, porque anda ahí saludando gente que no está, se le va la onda, o sea, tampoco está, digamos, en unas condiciones mentales propicias para tener ese puesto. O sea, dado eso, uno dice, chuta, en Estados Unidos los demócratas la tienen difícil. Entonces, la izquierda, que está enojada por el genocidio, que está enojada con Biden y que no está dispuesta a votar por los demócratas, que históricamente siempre vota por los demócratas al final del camino, necesitan recuperarla, porque sin esa izquierda no van a poder ganarle a Trump. Entonces, es un buen mensaje. Y por el otro lado tenemos en Inglaterra también, ¿no?, el Partido Laborista, que tiene ahora elecciones y que también están de la decadencia absoluta, donde la gente también está cansada, y no solamente del genocidio de Palestina, sino que la guerra de Ucrania tiene a Europa con el agua hasta el cuello, a las personas, digamos, comunes y corrientes, porque el precio de los alimentos subió, porque hay inflación, porque tienen problemas con los energéticos. Entonces también las decisiones de sus, digamos, autoridades han sido nefastas, porque han puesto mucho dinero y recursos en una guerra que es de Estados Unidos. Entonces, si se fijan, son dos elecciones ocurriendo al mismo tiempo, que a los dos les beneficia
dárselas de los bondadosos del mundo, mira qué gente más buena, van a soltar a Julian Assange por primera vez después de un montón de años, pero, insisto, tiene una letra chica, y la letra chica es, sí, pero es culpable. Sí, pero que nunca más un periodista vuelva a hacer esto, porque si lo vuelve a hacer, también va a ser culpable. O sea, ojo ahí, ¿no? Que queda como resaltado. Es un caso tan mediático que sí manda ese mensaje, ¿no? Oye, Ingrid, a mí me gustaría preguntarte, bueno, ya casi vamos a terminar, vamos a cerrar, pero respecto a esto de Julian Assange, ¿tú crees que, por ejemplo, o sea, para la liberación hubo campañas, ¿no? En varias partes del mundo, empujadas desde la sociedad civil, desde periodistas, desde varias organizaciones que estuvieron ahí al pie del cañón y luchando y alzando la voz, haciendo manifestaciones en las embajadas, o sea, sí se vio una movilización ahí fuerte por parte de la sociedad civil. ¿Tú crees que también se pueda lograr esto? Con el caso con este genocidio en Palestina, porque pues también ha habido muchas marchas, muchas manifestaciones en contra, ¿no? En varias partes del mundo. Entonces, ¿cuál es la lectura que tú puedes ver respecto a esto, ¿no? De la participación social. Mira, es súper interesante el caso Assange, y más que por Assange es el caso Wikileaks, yo diría, ¿no? O sea, el trabajo de él, lo que él logró. Porque independiente de su historia, que va a ser una historia siempre recordada de manera como muy negativa, lo que él logró con Wikileaks fue literalmente abrirle los ojos al mundo de a quienes teníamos detrás gobernando y derribar una serie de mitos que tenían que ver con que Estados Unidos era un país bueno, que salvaba al mundo y que gracias a Estados Unidos. Y eso fue fantástico, porque literalmente gracias a Julian Assange nosotros supimos y logramos entender que detrás de la guerra de Irak y que detrás de la guerra de Afganistán y que detrás de una serie de guerras, entre comillas, porque no son guerras realmente, había explotación de recursos naturales, había abusos, había torturas, había cosas que ellos mismos acusaban a las personas de Medio Oriente de hacer cuando en su casa, en Guantánamo, tenían más de 800 personas encerradas siendo torturadas, donde había un niño de 14 años, había un señor de 90 años y ahí los tenían bajo tortura. O sea, entender que Estados Unidos es eso también, creo que es el gran mensaje que arroja Wikileaks. Ahora, ¿por qué remueve tanto las conciencias? Por lo que yo les digo, es decir, que una información te permita, como sociedad civil, darte cuenta de abusos y violaciones que quizás desde qué años estamos hablando, porque recordemos que Estados Unidos ha gestado todos los golpes de Estado en la región a través de Kissinger y sus secuaces. Por primera vez se ve con claridad cómo funciona esto. Entonces es una lucha que se convirtió en una lucha global, ¿no? Y en una lucha global por la transparencia, obviamente, por la libertad de prensa, por saber, porque además todos estos cables son cables confidenciales, pero que si no hubiéramos tenido la posibilidad de acceder a ellos, hubieran quedado como confidenciales y hubiéramos tenido una versión de la historia sumamente diferente. Y no solo fue la sociedad civil, sino que también hubo apoyo de presidentes en Latinoamérica, sobre todo, o sea, López Obrador, Díaz-Canel, Gustavo Petro, Nicolás Maduro, estuvieron sumamente fuertes, Lula también, ¿no?, en decir y en exigir que liberaran a Julian Assange, porque además no había ninguna razón para tenerlo preso, ¿no? Más que la razón de que efectivamente ellos eran culpables y querían tapar como fuera lo que había ocurrido, ¿no? Yo estaba revisando hoy día bueno, los cables son millones de cables de Wikileaks que él tiró, digamos, ahí a las redes donde todo el mundo pudo ver, pero yo veía cuáles eran como los más importantes, los que en nuestra conciencia removieron a tal punto la realidad que pudimos entender la historia de otra manera, ¿no? Y, por ejemplo, revisaba que, claro, está el caso Guantánamo, es decir, saber que Estados Unidos tenía ahí una base donde estaba torturando, violando derechos humanos 24/7, o sea, eso no se sabía. Por ejemplo, todos los registros de la guerra de Irak, donde todos los documentos clasificados hablan de muerte de civiles, cuando ellos decían que nunca habían muerto civiles, donde hay asesinatos de periodistas, cuando ellos decían que nunca habían matado periodistas, abusos, crímenes de guerra, pero de la peor calaña, ¿no? Por ejemplo, en los diarios de guerra de Afganistán también, todos los registros militares que cubrían la guerra y que también hablaron de bajas civiles así, pero brutales, de las que no se tenía conocimiento. Y también, por ejemplo, el tema de que los talibanes
se estaban fortaleciendo, ¿no? O sea, era totalmente otra narrativa de la que tenía Estados Unidos. Hablan, por ejemplo, de que ISIS lo crea la CIA, que también es otro elemento sumamente relevante para entender hoy en día cómo funciona todo. Y están también los cables diplomáticos, no sé si ustedes se acuerdan, pero todos esos cables de intervenciones del Estado norteamericano en relaciones diplomáticas entre distintos presidentes de Europa y de la ONU y grandes representantes de organismos internacionales para incidir y para saber en qué estaban. O sea, es una cuestión tremendamente grave. Y si lo comparamos con Palestina hoy, en Palestina tenemos una situación en que vemos que se repite exactamente la misma historia. Y yo creo que por eso también las movilizaciones que tenemos por Palestina hoy no podrían ser con la fuerza que son si no tuviéramos todos estos antecedentes que vienen de Wikileaks. Porque ahora sí se entiende qué está haciendo Estados Unidos en Palestina, cuál es su rol, qué es lo que hace Europa, cuál es el vínculo entre Estados Unidos y Europa. Y no les creemos. Cuando ellos dicen no hay bajas civiles, no, sí, sí hay. No, no hay niños muertos, hay niños muertos. Y uno puede cuestionar a Estados Unidos y eso es legítimo. Entonces yo creo que está todo muy vinculado en el sentido que históricamente, sin Wikileaks, no podríamos hoy estar luchando por Palestina, que yo no sé, Isa, la verdad, qué resultado vaya a tener, porque Estados Unidos es el monstruo grande que pisa fuerte, como dice la canción, es muy difícil, es el señor de la guerra. Yo no sé si sea posible parar la masacre, pero al menos en términos históricos va a quedar súper claro que es en contra de la gente, no es con la gente, como otros procesos históricos anteriores. Bueno, yo tengo una pregunta relacionada con a lo mejor con todo lo que se está hablando ahorita. Es como la importancia de que tiene que tener un gobierno de izquierda de una base social fuerte, ¿no? Y que no haya como estas discrepancias al interior de los movimientos, ¿no? Pues para que no pues, se lleven a cabo los golpes de Estado, ¿no? Poderlos detener de alguna manera. O sea, ¿cuál es la lectura que le das a la importancia de esta unidad dentro de los partidos o movimientos y dentro de las bases sociales, ¿no? De estos partidos de izquierda. Bueno, los progresismos hoy la tienen difícil, hay que decirlo. El mundo está girando a la derecha, estamos con guerra, estamos a puertas de la tercera guerra, aunque suene terrible, pero más o menos está cantada, porque ahí están todos peleándose entre sí. Y los progresismos van quedando como casi los reductos, así que hay que cuidar, porque son pocos, ¿no? Y son faros. Entonces vamos a tener que asirnos. El tema de los progresismos es que cuando hay rupturas internas, que es lo que pasó en Bolivia, se gestan golpes de Estado, porque Estados Unidos siempre, y estos intereses transnacionales, están siempre a la siga de las crisis internas de los países para poder generar inestabilidad, porque la inestabilidad les es favorable. Yo no digo que Estados Unidos provoque ellos el golpe de Estado, pero un golpe de Estado vendría muy bien, porque ellos podrían poner alguna autoridad ahí que les permitiera a ellos explotar los recursos naturales. Eso es lo que hacen generalmente, que se desestabilice el país, después llegan ellos. Entonces, claro que es complicado cuando los movimientos tienen quiebres al interior. Y el tema importante también es la sociedad civil, porque si se fijan en la insurrección militar de Bolivia, porque no es un golpe de Estado propiamente tal, es una insurrección militar, el video, yo no sé si a ustedes los entusiasmó, a mí sí, pero ver a esa gente que fue a enfrentar a los militares, a los milicos, les digo yo, que estaban armados hasta los dientes, y las personas de la calle fueron a decirles váyanse de acá, porque este gobierno no me lo votan, y la fuerza y la potencia con que la gente, la sociedad civil, salió a defender un gobierno, la democracia, a un país, uno dice, bueno, esa es la cohesión social que necesitamos, porque sí hay fuerza en la cohesión civil. O sea, sí hay fuerza en la comunidad, ¿no? Y es tan fuerte que es capaz de enfrentarse a una tanqueta y decirle, te me vas. O sea, ese tipo de gestos que uno dice, pues pueden ser pequeños, pero que al final te hablan de que si tú tienes una sociedad civil cohesionada, eso es muy fuerte. Yo pensaba a propósito de esta insurrección militar, si hubiera algo así acá en México, yo estoy segura que saldría todo el pueblo de México a defender a AMLO. Estoy segura. Y saldría la gente a la calle a parar a los militares y a decirles, se van de aquí, váyanse de... O sea, y es ese tipo de cosas las que permite que los progresismos se mantengan en el poder y no que te saquen a la primera, como ha pasado tantas veces, y yo como chilena se los atestiguo, porque efectivamente Allende el gran problema que tuvo era que no tenía a toda la población a su favor, sino que solo la mitad, y no tenía a los militares tampoco a su favor, entonces finalmente nadie lo defendió, ni salió el pueblo tampoco a defenderlo. Ingrid, pues, salvo lo que tú quieras agregar, si es que quieres agregar algo o
¿Qué, Dani? Que China, que tiene que, bueno, ya no. Pero era eso, que estaba hablando hace un rato de Estados Unidos y de la economía que tiene que ver China, pero Bueno, es que acá nos está diciendo Dani que te Sí, la preguntemos escuché. sobre China, ¿sí? Ok. La escuché. Bueno, China tiene un papel clave en este mundo hoy. El mundo se está girando hacia un mundo multipolar. Ya no, el eje occidental, Estados Unidos, Europa, está batallando para no ser olvidado por este otro eje que tiene que ver con China, Rusia, sus países afines, los BRICS, que hoy en día se le están plantando muy fuerte a este otro bloque. Y lo vimos en el G7, con los dimes y diretes entre un grupo y el otro, donde el canciller chino le dice al G7, ustedes no son ni el 10% de la población, ustedes no vengan a dárselas con que son la hegemonía económica mundial, porque no es así. Nosotros somos. Y eso fue pero directa afrenta, yo no había visto nunca una cosa tan directa, digamos, de un bloque contra el otro. Y el tema que vamos a ver ahora es Estados Unidos intentando, junto con Europa, tratar de recuperar esa hegemonía económica en el mundo y tratar de sobrepasar a China. Entonces, ¿qué pasó? Están bloqueando Estados Unidos toda la producción china que entre hacia acá, cosa que le va a beneficiar mucho a México, porque que traigan las maquilas de vuelta le beneficia a México. Que se produzcan acá los autos eléctricos le beneficia a México. Ahora, eso va a implicar que van a necesitar litio. ¿Y de dónde lo van a sacar? Bueno, agarrémonos en el cono sur porque para allá va la cosa, ¿no? Para allá es el triángulo del litio. Entonces, el rol de China en este minuto está siendo muy complejo porque China efectivamente ellos tienen además proyectos que son a 100 años. Ellos no piensan a 5 años, ellos piensan a 100. Entonces, ellos vienen con un proyecto muy anterior y ellos tienen esta idea que yo creo que es una muy buena idea, que es navegar en las aguas del capitalismo con una especie de desarrollismo estatal, con una especie de repartición justa al interior, pero para afuera en el total juego del capitalismo, más salvaje. Entonces tienen un doble juego, ¿no? Es decir, a la interna ellos, que acá le llaman como crecer con prosperidad o algo así, o capitalismo con prosperidad, acá Claudia Sheinbaum quería hacer algo parecido, pero que a China le ha resultado bastante bien. Versus Estados Unidos, que es neoliberal duro, y que tiene un desmantelamiento total del Estado, la gente no tiene nada, no tienen a la gente a su favor tampoco, entonces la verdad es que hoy en día yo veo que China está mejor posicionado que Estados Unidos. Este es un mensaje para Xi Jinping. Muy bien, Ingrid. Pues muchísimas gracias por haber acompañado al equipo de Disrupciones y aquí a Lale que nos vino a acompañar también. Y a Lale. Este Y a Lale. Ajá. Muchísimas Cada jueves. gracias esta tarde por haber estado con nosotros, por traernos esta visión global, ¿no? Que es tu especialidad. Y pues bueno, esperemos que no sea la primera ni la última vez, ¿verdad, Ingrid? Verdad, muy feliz de haber compartido con ustedes, muy buena mesa, Cau, un saludo a todos, Ale, a Daniela que está en los controles, un saludo también, porque gracias a ella se está transmitiendo. Alexis, Daniela está... Daniela en los controles. Computador. No más que se oye. Alexis, Es como esas Alexis que imágenes hace de posible el las ángel y el mesas. diablo. Daniela es como el diablo que aprieta el botón. Pregúntale de China. Ya la estoy viendo atrás de la pantalla. Dile que China, dile que China. Y no, muchas gracias, encantada de estar con ustedes cuando se les ofrezca, aquí estamos disponibles. Muchas gracias. Gracias, Ingrid, nos vemos. Hasta luego. Chao.